buenos días a todos. Os doy la bienvenida a este debate que organiza Solartis y que resulta clave dentro de esta Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización. El autoconsumo y las energías renovables distribuidas han dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad, y la figura de la comunidad energética es el motor de esa descentralización. Sin embargo, para conseguir cumplir los objetivos de descarbonización de los municipios, necesitamos que exista un despliegue masivo que transforme realmente el sistema energético español, y para ello debemos enfrentarnos a una triple barrera: la tecnológica, la social y la regulatoria. De ahí el título de nuestra mesa, que se resume en comunidades energéticas, necesidades tecnológicas, regulatorias y sociales para su despliegue masivo. Hoy contamos aquí con 4 expertos que representan estos pilares y que nos ofrecerán una hoja de ruta práctica para superar estos obstáculos. Por un lado, de la necesidad social unida a la de escalar conocimiento, tenemos a Silvia Pérez, coordinadora de oficinas de energía y comunidades energéticas en Pentacomunidad, empresa que ha liderado oficinas de transformación comunitaria donde se ha puesto en práctica la estrategia de proximidad, enfocada en la creación de confianza y en la gestión ciudadana en 29 territorios de España. En la necesidad regulatoria y la ejecución nos acompaña Fernando Román, vicealcalde y concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanares el Real, con una visión directa de la administración local que sufre y busca soluciones a la trama burocrática. Representando a la necesidad tecnológica del dato está Carlos Prades, director de operaciones de Impact-E y experto en inteligencia artificial y data analytics para la planificación y estimación de ahorros. Y en la necesidad tecnológica operacional contamos con Lucas Porto, coordinador de servicios de energía de Art2M España, cuya experiencia se centra en el diseño inteligente, la optimización operacional y la gestión de la flexibilidad. El objetivo de ahora es claro: definir qué pieza falta, qué norma estorba y qué innovación es indispensable para que las comunidades energéticas dejen de ser un éxito local y se conviertan en una solución de mercado a gran escala. Dicho esto, damos paso a la primera ronda de exposiciones, donde cada experto nos presentará su visión sobre el tema. Empezaremos con Silvia Pérez. Hola. La presentación. Un segundo, vale. No hay, claro, lo que no hay. Ahí está. Ah, vale. Gracias. Vale. Vale. Bueno, como yo vengo a hablaros un poco de cómo la estrategia de proximidad, de cercanía, de confianza, unida con una gestión integral, es básica y es esencial para conseguir ese despliegue masivo de comunidades energéticas. Fijaos, ¿qué sabemos? Sabemos que los ayuntamientos, los municipios, ahora mismo tienen grandes retos y grandes desafíos en cuanto a descarbonización. Tienen que cumplir con los PNIEC, tienen que cumplir con sus PACE, tienen que cumplir con su Agenda 2030 y además tienen que luchar contra la pobreza energética. Que es mucho, es un reto importantísimo. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las medidas que para que se cumplan necesitan de la ciudadanía, necesitan de la gente. Y además sabemos también que el consumo energético, sobre todo el consumo eléctrico a nivel municipal, la parte residencial está en torno al 30-40% dependiendo del municipio. Por tanto, necesitamos de la gente. Así que una forma de implicar a la gente en todo esto son las comunidades energéticas. Pero claro, cuando hemos empezado a trabajar a intentar que se desarrollen comunidades energéticas, nos hemos encontrado con 2 barreras principales. Y una muy importante es la desconfianza ciudadana hacia todo lo relativo con la energía. O sea, todo lo que tenga que ver con energía produce desconfianza.
Y también nos hemos encontrado con otra barrera importante, que es el desconocimiento técnico y legal, no solo de la ciudadanía, que también, sino también por parte pues, de los ayuntamientos, sobre todo los municipios pues, más pequeños y medianos. ¿Qué pasa? Que hemos encontrado la forma de solucionar eso. Gracias a las oficinas de transformación comunitaria de las OTCs, que son unas oficinas, por si alguno no lo sabéis, que se han impulsado para apoyar y crear comunidades energéticas, hemos encontrado que se ha generado ese espacio de confianza. Yo he pasado para adelante, ¿no? Se ha creado ese espacio de confianza y ha sido una fuente fiable y cercana de información. Como decía, en Penta, en nuestra empresa, como comentaba Irene, hemos llevado más de 10 oficinas por toda España. Oficinas a nivel nacional y también oficinas pues, por provincias y municipios. Hemos hecho multitud de asesoramientos, hemos informado, capacitado a ciudadanía en general, a personal técnico, a pymes y hemos obtenido muy buenos resultados. No solo se han impulsado muchas comunidades energéticas, se ha generado esa confianza de la gente en que se puede conseguir. Y, un caso es el de Vitoria, donde desde que existía esa oficina se ha incrementado el número de comunidades energéticas en un 253%, ¿vale? Pero claro, si queremos que el despliegue sea masivo, que es el objetivo de esta mesa, necesitamos escalar el conocimiento. Necesitamos también democratizar el acceso, que todo el mundo pueda acceder a esta información y no solo quien tenga pues, el privilegio de que esté en la oficina en su localidad. Para ello, lo que hemos planteado es una oficina de la energía, que es híbrida. Hemos planteado una plataforma, una One Stop Shop, una plataforma virtual donde tenemos multitud de herramientas muy potentes, herramientas que se pueden utilizar a nivel usuario por todo el mundo en las distintas fases en las que se encuentre la comunidad energética. Pero claro, volvemos a lo mismo. Esa oficina virtual, por muy potente que sea, por muy buenas que sean las herramientas, si no tienen detrás ese apoyo y ese acompañamiento y esa confianza que te da la proximidad, no va a funcionar, ¿vale? Yo lo que vengo aquí, ahora debatiremos, es sobre eso, que hace falta que siga existiendo ese apoyo, esa generación de confianza que muchas veces viene por parte de los ayuntamientos y necesaria, ¿vale? Por si os interesa, mañana a las 11 presentaremos en nuestro stand esta oficina de la energía, donde podréis ver, si tenéis interés, más en qué consiste, podemos ver las herramientas, la formación que tenemos ahí y estáis todas y todos invitados. La oficina está en ese pasillito de ahí. Y nada más, ya dejo el paso a mis compañeros y luego seguimos con el debate. Hola, buenas. Pues yo soy Fernando Román, soy el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente de Manzanares el Real, que es un municipio de unos 10.000 habitantes aquí en la Sierra de Guadarrama, al norte de Madrid. Y pues lo primero, quienes no lo conozcáis, pues aprovecháis y nos hacéis una visita porque es un municipio precioso. Bueno, se suponía que a mí me había tocado hablar de la parte regulatoria, pero en realidad voy a hablar más en un tema un poco parecido al que ha hablado mi compañera. Mis compañeros hablarán ahora seguramente de la parte más tecnológica o más técnica y creo que es una pieza absolutamente interesante. Bueno, yo de hecho de formación soy matemático y he estudiado inteligencia artificial, es un tema que me interesa muchísimo, pero creo que todos estos avances tecnológicos tienen que tener un objetivo, una orientación, ¿no? ¿Para qué los queremos como sociedad o qué sociedad queremos que nos permitan construir? Y aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la energía. La energía, bueno, no sé, cuando sufrimos el apagón el año pasado creo que todos lo vivimos. Está absolutamente arraigada a todos los niveles en nuestra sociedad. O sea, todo, absolutamente lo que hacemos en las sociedades modernas tiene que ver con la energía y sin ella pues no podríamos tener las sociedades que queremos. Entonces, es un tema absolutamente central, estratégico y sobre el que tenemos que empezar a tomar las decisiones. Y la energía se puede gestionar de una forma o se puede gestionar de otra forma. Y yo creo que el modelo de las comunidades energéticas, en un sentido muy amplio,
nos permite gestionar la energía y tomar las decisiones en torno a la energía de una manera diferente. Para nosotros como ayuntamiento, ahora voy a contar un poco el proyecto que estamos impulsando, pero un tema absolutamente central de este proyecto, del proyecto de Manza Energía, es cómo queremos que sea nuestra relación con la energía, tanto con la producción, la generación, como con el acceso a la energía. Queremos que las soluciones a los problemas energéticos vengan de los gobiernos, de los mercados. Queremos que esas soluciones a los problemas pasen por nuestros vecinos. Bueno, pues nosotros queremos que esa segunda opción esté dentro de la conversación. Queremos que la solución a los problemas energéticos pasen por el vecino y ser también a la vez parte de la solución de los demás. Entonces, en Manzanares el Real, bueno, después de haberos contado estas palabras tan grandilocuentes, pues os voy a hablar un poco del proyecto nuestro, que es un proyecto bastante humilde, somos un pueblo pequeñito, pero que para nosotros es absolutamente ilusionante, es muy ilusionante este proyecto. Desde el ayuntamiento hace ya unos años, cuando empezó a hablarse de comunidades energéticas y demás, quisimos impulsar este proyecto de Manza Energía, que bueno, que si queréis conocerlo un poco más en detalle, ahora estamos haciendo una transformación de la web, pero podéis acceder a la web y conocer el proyecto en profundidad, manzaenergia.manzanareselreal.es, o si ponéis Manza Energía en Google, pues os aparece. Es un proyecto que impulsamos desde el ayuntamiento, pues al principio con unos objetivos, pero que luego han ido evolucionando, porque también hemos ido aprendiendo mucho a través del propio proyecto. Inicialmente lo que queríamos era hacer una especie de comunidad energética, instalando una planta colectiva en el tejado del polideportivo y que esa planta fotovoltaica pues suministrara a edificios municipales, pero también a ciudadanía del pueblo, ¿vale? Y como una serie de añadidos, pero que inicialmente eran accesorios, pero que luego para mí han resultado ser una de las piezas más importantes del proyecto, incluimos una oficina energética, como comentaba Silvia, para asesorar a los vecinos y vecinas, precisamente porque detectábamos que estaba muy bien impulsar este proyecto, pero si no derribábamos una serie de barreras en los ciudadanos y ciudadanas de a pie, pues nos iba a costar mucho que llegara más allá de los convencidos, ¿no? Entonces abrimos una oficina energética para asesorar a quien quisiera y que podían venir con cualquier duda relacionada con la energía, pues desde no entiendo mi factura, por favor explícamela, o quiero saber si me están estafando en la factura o no, o cómo puedo abaratarla, a oye, quiero participar en este proyecto de alguna forma, cómo puedo involucrarme, o ayudas, tramitaciones de paneles fotovoltaicos en viviendas, bueno, cualquier tema relacionado con la energía. Y nos servía también un poco como de puerta de entrada al resto del proyecto. Luego otra pata que también nos parecía como una cosa muy interesante, pero sin mucha profundidad, pero que ha resultado ser una pieza realmente importante, es un proyecto en el colegio. En Manzanares el Real tenemos un único colegio público y queríamos hacer ahí una parte del proyecto, que lo llamamos el Manza 50-50. No sé si habéis oído hablar de los 50-50 que se hacen en algunos colegios, no lo hemos inventado nosotros, pero nos pareció un tema muy interesante y queríamos hacerlo, que básicamente es acompañar a la comunidad educativa, liderada por los alumnos y las alumnas, a que reduzcan sus consumos energéticos del colegio, que se empoderen y se adueñen de la toma de decisiones de los consumos de energía en su colegio. Y con los ahorros económicos que generara esa reducción de los consumos, pues el ayuntamiento, que es quien paga las facturas, se comprometía a que el 50% de lo que se ahorrara se lo dábamos y lo podían gastar en lo que quisieran, y el otro 50% lo reinvertíamos en mejoras de la eficiencia energética del cole. Y así funcionaba como un sistema de incentivos para tanto el alumnado como el resto de la comunidad educativa. Y eso, que es un proyecto muy interesante y muy bonito, que ha funcionado increíble, y os invito a que os metáis en la página web y veáis algunas de las imágenes, ha resultado ser además un vector de transmisión del resto del proyecto a todas las familias del municipio, porque quien más y quien menos, todo el mundo tiene algún hijo, nieto, nieta, primo que está en el colegio o que pasa por el colegio, con lo cual nos ha servido para llegar mucho más allá de lo que inicialmente preveíamos. Y luego la última pata, que es la más centrada... ¿Te queda un minuto? Un minuto, vale. La última pata, que es la más centrada en comunidades energéticas propiamente dichas, aparte de la planta fotovoltaica que os he comentado del polideportivo, quisimos impulsar la creación de una asociación vecinal. Bueno, inicialmente no tenía por qué ser una asociación, pero decidieron que fuera una asociación, a través de la cual canalizar el resto de proyectos energéticos, y es con ella con quien estamos trabajando estos temas. Están haciendo compra colectivas de pellets para los hogares del municipio, de instalaciones fotovoltaicas individuales. Ahora estamos trabajando con ellos para hacer una cesión de una cubierta y que hagan una instalación
colectiva de la que se puedan aprovechar las familias del municipio. Y es ahí donde queremos trabajar todos estos temas. Entonces, nuestro proyecto de esta forma, más allá de las dificultades regulatorias, administrativas y demás, lo que estamos intentando es no quedarnos ahí paralizados, sino intentar ir de todas las formas a la sociedad para que en cierto modo, asuman este nuevo modo de gestionar la energía a un nivel mucho más profundo. Gracias, Fernando. Damos paso a Carlos de Impacte. Hola. Perfecto. Hola, buenos días. Yo soy Carlos Prades, vengo de parte de Impacte. Sí, gracias. Y nada, quiero presentar un poco la empresa, seré muy breve, así pasamos a la parte de debate. Y nosotros nacimos un poco lo que ha comentado Irene, de la transición energética. Vemos que es un triple problema. Tiene una parte técnica, que hay que resolver una serie de planificaciones en muy poco tiempo. Tiene una parte social, de que la ciudadanía está muy desligada. Y tiene también un problema en cuanto a que es muy cambiante, la regulación, los precios de la energía, las tecnologías, y eso pues, lo dificulta. Y en ese aspecto nosotros apostamos o pensamos que esto hay que resolverlo teniendo en cuenta estas tres partes. Nosotros desarrollamos herramientas para la transición energética y buscamos que tengan una validación muy buena en cuanto a la parte técnica, luego que esta información la podamos hacer llegar al ciudadano y que podamos adaptarnos y ajustarla pues, a las necesidades que vamos teniendo. Concretando un poco más lo que hacemos herramientas para tanto la planificación, promoción y gestión de autoconsumos. En planificación y promoción trabajamos mucho con el sector público, en tema de hojas de ruta sobre edificios municipales, mapas solares, concienciación ciudadana, y luego en la parte de gestión es cuando la instalación ya está montada, hemos desarrollado una plataforma para gestionar estos autoconsumos, ¿no? Pues al final, centrándonos en esta plataforma, lo que hacemos aquí es nos conectamos a los consumos de los participantes, a la instalación, descargamos la información horaria y pues bueno, con todo esto, simulación de coeficientes, recálculo, evaluación, monitorización, generación de informes, bueno, un poco todo lo que pensamos que se necesita en lo que es la gestión del autoconsumo. Quería comentar una cosa que es interesante por aportar un poco aquí en lo que es la parte de los coeficientes de reparto. Nosotros en todas las series, tanto de consumo-producción, generamos modelos de predicción para saber qué va a pasar el mes siguiente, la semana siguiente, el año que viene. Por una parte, para el tema de coeficientes que voy a contar ahora y luego también, pues bueno, para nuevos modelos de negocio que surjan, temas de flexibilidad, agregación, pues bueno, es una cosa que será prácticamente indispensable para entrar en pues, estas nuevas tecnologías. El tema de los coeficientes, cuando hablamos de los horarios, nosotros tenemos que mandar para un año concreto, ¿no? Por ejemplo, para el 26, el 27, como mínimo deberíamos tener en cuenta el día de la semana en el que vamos a poner el coeficiente, ¿no? No solo nosotros podemos tener el consumo histórico y ahora queremos enviar cuál es el reparto que va a tener esa comunidad, ese participante el año que viene. Pues como mínimo deberíamos adecuar ese consumo histórico que tiene a cuál va a ser la realidad del año siguiente, ¿no? Podríamos hacer una adecuación. Aquí, bueno, como tenemos diferentes proyectos de investigación, hemos entrado un poco más en detalle. Hacemos modelos de predicción, tanto en corto y largo plazo. Y nada, quería hacer aquí un apunte de... A día de hoy se gastan mucho los coeficientes estáticos, que bueno, para arrancar está muy bien. Cuando tengamos más facilidad para generar los horarios, tiene una serie de complicaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo esto de, oye, ¿cuál va a ser el comportamiento que va a tener cada participante el año que viene? Hacer como un modelado de cuál va a ser su comportamiento y la relación con el resto de participantes y con toda esta información, pues generar los coeficientes de reparto. Y nada, por cerrar, por comentar un poco más de nosotros, somos una empresa valenciana, llevamos 5 años trabajando con ayuntamientos y empresas. En este tiempo hemos trabajado con más de 100 ayuntamientos y la plataforma de gestión la empezamos a desarrollar hace un par de años y bueno, aunque sea bastante reciente, pues ya gestionamos más de 1.500 suministros, tenemos más de 6 megas en la aplicación y nada, bueno, pues seguir aportando y ayudando a los autoconsumos y a las comunidades energéticas. Y nada, muchas gracias. Gracias, Carlos. Damos la palabra a Lucas, de Artuem. ¿Llegó a pasar la presentación? ¿Sí? Vale. Vale, perfecto. Bueno, como comentan, yo soy Lucas Porto, trabajo en R2M Solutions y principalmente estoy en el área de gestión energética. Y bueno, primero por pintar un poco una imagen contextual, ¿no? Vivimos en los unos años en los que ha habido una inestabilidad de precios, la más elevada que ha habido desde la liberalización del mercado.
A su vez, ha habido cada vez más diferencia entre los precios en unas horas y en otras, lo que ha llevado a que la energía de la solar esté cada vez más devaluada. Y luego hemos tenido también una serie de años en los cuales ha habido empresas que han promocionado mucho la instalación masiva de placas solares, muy apoyada en financiación externa y que no estaba ni bien dimensionada ni bien planteada, ¿no? Entonces, lo que ha llevado al final es a una pérdida de confianza de la población respecto a esta serie de tecnologías, a la creencia de que es necesario siempre la participación de dinero público para que sean rentables, y en general un desconocimiento real de cómo funciona la pintura de las comunidades energéticas en el contexto actual del español, ¿no? Uy, me he tirado para atrás. Vale. Una gráfica que me parece muy interesante es la primera de los precios y la última de la instalación de plantas individuales, que es básicamente la misma gráfica con diferentes ejes. O sea, entonces, bueno, un poco ahora nuestra responsabilidad es recuperar la confianza ciudadana en que esta serie de iniciativas tienen sentido, se pueden hacer y pueden participar en ellas, ¿no? Entonces, un poco lo que está de nuestro lado es conseguir pues que la gente vuelva a confiar en la energía solar y vuelva a confiar en energías renovables. Es muy importante en este proceso dejar de atrás el modelo clásico de energía renovable, en la cual, pues como comentaba un poco Carlos, pues se ponen placas, se asigna una placa a cada usuario, cierras el chiringuito y ya está, cada uno recibe lo suyo, ¿no? Hay que utilizar las herramientas que se nos dan para tratar de aprovechar realmente la energía en el momento en el que es necesario. Utilizar coeficientes horarios, por ejemplo, hacer análisis que tengan en cuenta las variaciones futuras, pero que no sobrecomplejicen, porque al final es muy complicado llevar a cabo un análisis que tenga en cuenta pues, la variación del comportamiento de la gente. Introducir otras tecnologías como son el almacenamiento, pero hacerlo con cuidado, hacerlo con un análisis real, que el almacenamiento tenga sentido para el proyecto, que esté bien dimensionado, que no sea excesivo y que busque realmente aprovechar la energía que se tiene y no llevar a cabo inversiones que no se pueden recuperar y que no tengan sentido a largo plazo. Y luego, pues utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestras manos desde el lado de la empresa para combinar diferentes modelos dentro de un mismo proyecto, que la gente no tenga que preocuparse, pero que al final la gestión energética sea lo más amplia posible. Y luego, siempre partir de la personalización de los proyectos al caso particular de lo que se está haciendo entre manos, que la gente reciba lo que necesita, que la gente se sienta parte del proyecto en el que le está representando y que no les des una solución enlatada que se adecue a uno de cada 10 proyectos que te presentan, ¿no? Entonces, al final, esto requiere un conocimiento de las reglas bastante profundo por nuestro lado, para estar siempre en el último paso y tener preparados incluso los siguientes pasos que se van a dar en el contexto regulatorio que permitan entrar a aplicarlo en nuestros proyectos inmediatamente desde que den la salida. Es también especialmente... Bueno, yo no sé en qué diapositiva estoy ya al final. Es especialmente relevante también, como comentaba Carlos, el tema de la comunicación ciudadana y hacerles parte un poco del proyecto que se está llevando a cabo, para que sea interés suyo propio que eso siga adelante, ya no solamente por motivos financieros, sino por motivos pues tanto de comunidad como por motivos renovables, ¿no? Entonces, es importante el uso de herramientas que permitan comunicar a la gente de forma clara los términos que estamos tratando, que nosotros muchas veces se nos olvida lo complejo que es para el ciudadano medio temas de autoconsumo, excedentes, coeficientes. No es su trabajo tener que saber todas estas cosas, es nuestro trabajo facilitarles la comunicación de estos términos de la manera más asumible posible, ¿no? Nosotros tenemos también una herramienta que hemos desarrollado que se llama Visualice, que busca precisamente eso, informar de la manera más sencilla posible del estado general de tus activos y que además esta plataforma sirva como método de enseñanza de todos los términos que nosotros manejamos, pero para la gente normal son complejos. Y por último, una de las últimas patas también bastante relevantes es el tema de aprovechar nuevas fuentes de financiación para que no haya una única manera de recuperar la inversión de estos proyectos, porque aunque a largo plazo en general sí que sean rentables, la gente está muy motivada por el factor financiero a corto plazo. Entonces, en estos momentos nosotros, por ejemplo, a través del proyecto Melissa, estamos empezando a entrar en la pata de ofrecer servicios de flexibilidad a la red. A través de estos servicios, pues lo que hacemos es ayudar a que la energía renovable sea más estable dentro de la propia red, promover la facilidad de integración de estos proyectos en la red, que aparte muchas veces tienen trabas burocráticas relacionadas con la capacidad de acceso, muy enfocada a temas de flexibilidad, y además encontrar nuevos modelos para financiar proyectos que no se valgan exclusivamente en los temas de
simplemente ahorrarte energía por autoconsumo. Entonces, básicamente, como un poquito de resumen, al final es especialmente relevante la transparencia para los proyectos, ser claros en lo que estás haciendo, ser claros en los que estás implementando y que no haya pues, puertas traseras escondidas que no estás comunicando a los usuarios. Personalización proyecto a proyecto de los casos que tenemos que hacer, tratarles como pues, una comunidad que quiere formar parte de este cambio social y que se sientan atendidos de manera correcta y luego estar siempre en la punta de la innovación, tanto en los procesos que metemos en los proyectos nuevos como en la actualización de los proyectos anteriores que sigan dentro de la rueda de tecnológica, de innovación y de social en general. Y nada, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Os voy a lanzar ahora unas preguntas y para generar un poquillo de debate. Entonces, en relación a la intervención de Silvia, que ha hablado que las comunidades energéticas necesitan de una base sólida que se ha construido en buena parte con el apoyo humano experto que han ofrecido las oficinas de transformación comunitaria. Sin embargo, en principio, a partir del 31 de diciembre, parece que la financiación del IDAE acaba para las OTCs. Entonces, os pregunto, ¿qué va a pasar a partir del 1 de enero? ¿No? ¿Cómo va a afectar esto a las comunidades energéticas y a la creación de nuevas? ¿Y cómo podemos enfrentar esta barrera? ¿Quién quiere empezar? Ya que tengo esto en la mano, me lanzo. En mi opinión, la verdad es que va a afectar bastante al conocimiento de la gente sobre esta serie de proyectos, porque mi experiencia que hablo con muchos proyectos que están naciendo, por lo general, y gente que tengo a mi alrededor, el conocimiento de la población respecto a lo que es una comunidad energética es prácticamente nulo. Hay gente que lo ha escuchado en algún sitio, pero por lo general no están al tanto de que estas iniciativas son posibles, de que se pueden hacer juntando a gente que vive cerca, vecinos, con ayuntamientos, con locales, y llevar a cabo un proyecto de energía renovable conjunto que igual no podrías permitirte por ti mismo poner paneles en tu casa o ni siquiera tienes un techo en el que ponerlos. Entonces yo creo que la desaparición de las OTCs va a afectar de manera clara y negativa al desarrollo de las comunidades energéticas. Y no solo la generación de nuevas, yo creo que las que ya están en marcha, por mucho que desarrollemos herramientas, creo que siempre hace falta alguien que trabaje en la gestión de las comunidades de autoconsumos, por poco que sea. Podemos automatizar un montón de procesos, de alarmas, informes, y lo digo yo, que damos software, pero yo creo que siempre tiene que haber alguien como apoyando y tomando decisiones sobre lo que es el autoconsumo, ¿no? Si entra alguien, sale alguien, quieren cambiar cosas. Entonces aquí también habrá que diferenciar dos tipos de comunidades energéticas o autoconsumos. Yo creo que es algunas que estén ya creadas por el grupo motor y alguien dentro se encargue de esa gestión de lo que es el grupo del autoconsumo, o los futuros gestores del autoconsumo, independientemente del tipo de organización que sea, ¿no? El tipo de empresa que sea, tendrán que hacerse cargo de esto. Yo creo que cuando se cierren las OTCs sí que puede ser que haya un problema en ese empuje que se le estaba haciendo o ese seguimiento, ¿no? De te asesoro, te lo reviso, te lo recalculo. Alguien de una forma u otra se tendrá que encargar para seguir teniéndolas en marcha o seguir sacando el máximo partido, claro. Bueno, yo evidentemente, como ha sido la que lo he traído, ¿no?, a la mesa, pienso que va a ser un problema. La experiencia que nosotros tenemos es que la gente puede tener hoy en día mucha información por las redes, pero esa desconfianza que hay sobre, las empresas energéticas me van a engañar, esto seguro que es otra cosa que no va a salir. Esa barrera la hemos conseguido saltar gracias a esa estrategia de proximidad, a bajarnos, como a mí me gusta decir, 2 puntitos y explicarle a la gente en su idioma qué es eso de las comunidades energéticas, y también porque no podemos olvidar que las comunidades energéticas, aunque normalmente se impulsan con un autoconsumo colectivo, es mucho más, ¿vale? Pueden hacer muchas más actividades. Entonces, hace falta que haya ese apoyo por parte de profesionales expertos. Es una pena porque se han creado estructuras donde la gente ha conseguido muy buenos resultados y esperemos que surja otra cosa y que no se pierda.
Bueno, en realidad voy a repetir mucho de los argumentos que habéis dicho, o sea que no me voy a enrollar. O sea, ojalá pudiera decir que no hacen falta, porque todos soñamos con que espontáneamente la gente se va a juntar y va a decir, pues vamos a gobernar la energía de otra forma, pero la realidad es que aunque hay iniciativas muy inspiradoras de ese tipo, en la mayoría de los casos el impulso de las OTCs, de las administraciones públicas o de grupos expertos ha sido clave, primero para la creación, que es un primer paso, y segundo para la consolidación y el mantenimiento de ese tipo de iniciativas. Por lo cual, pues es evidente, ¿no?, que la ausencia de OTCs pues va a penalizar a este tipo de iniciativas tanto en su creación como en su consolidación. Fernando, tú comentabas antes la importancia que tiene que la toma de decisiones involucre también al ciudadano. Entonces, ¿qué cambios regulatorios se deberían acometer para que esa toma de decisiones dentro de las comunidades energéticas pudiera ser más fluida? Sí, sí. Bueno, yo a lo mejor no es tanto cambio regulatorio, pero es algo que hemos comentado antes. Sí creo que para que estas comunidades energéticas pues salgan, hay una serie de trabas, ¿no? Hemos estado hablando antes, pero hay trabas también en cuanto a conocimiento y formación por parte de las personas que deciden en los ayuntamientos. Pues, por ejemplo, para ceder una cubierta pública para que ahí se pueda montar una instalación de autoconsumo. Eso es una de las trabas más. Entonces, no es regulatorio, pero sí puede ser también un cambio que habría que automatizar o formalizar de alguna forma, que sirva la experiencia de un ayuntamiento para otro, ¿no? Y eso ayudaría un poco más. Y yo también, otra cosa que estaba comentando antes previamente con Carlos, el tema de las distribuidoras, ese freno que ponen a que esos proyectos de autoconsumo colectivo sean una realidad y que al final, vuelvo a lo mismo, es mi tema, generan esa desconfianza, porque cuando al final tarda todo mucho, la gente pues pierde interés, a no ser que esté muy motivado. Pues yo creo que eso habría que darle algún tipo de solución. A mí se me ocurren algunas, pero no sé si queréis comentar vosotros. Sí, o sea, cambios regulatorios yo creo que se nos pueden ocurrir algunos, y a mí se me ocurren algunos personalmente, pero ligados a casos específicos, pues como el de cesión de la cubierta, o si queremos hablar de coeficientes, pues que fueran coeficientes ex ante, sería maravilloso, ¿no? Pues bueno, y si nos queremos meter a otros niveles, pues que se pudiera obligar a las distribuidoras a aprobar este tipo de proyectos en unos plazos que no están cumpliendo. Pero bueno, yo creo que un poco en la dirección que ha ido la charla y en la dirección que se comentaba, pues sí, todo eso haría un escenario muchísimo mejor y muchísimo más facilitador, pero al final tenemos que saber jugar también con las cartas que tenemos, ¿no? Y la regulación que tenemos es la que hay. Entonces, desde ahí yo creo que es desde donde hay que buscar las soluciones. Y las soluciones, en mi opinión, pasan mucho más ahora mismo por esta dimensión social de los proyectos que por la parte regulatoria, que obviamente también. Nada, por dar un poco, por no repetirlo, el tema de la activación, que se demore el proyecto 1 año y medio, 2 años, desactiva cualquier interés que pueda tener la gente, o tienes que tener un interés económico muy grande, si no pierdes el interés. El tema de los coeficientes que has comentado, al final la compensación es virtual, se hace todo después de que la energía se ha generado y se ha repartido. Que se podría cambiar, imagínate lo que cambiaría de en lugar de yo tener que predecir cómo te vas a comportar, hacer una elección de coeficientes y luego repartir la energía de esa forma, dejar que pase y cuando vamos a hacer la facturación vemos cuál es el reparto más idóneo, ¿no? Podría ser un cambio. Y luego facilitar al máximo la figura del gestor del autoconsumo, de tema de cambios, autorizaciones. Si tienes 100 participantes, si tienes que pedirle a todos firma, a todos un proceso, hay algunas cosas que las van cambiando, pero bueno, que seguir, de final son trabas que si queremos que sea masivo tiene que hacerse como la cosa más fácil del mundo o llegar a un punto en el que a la gente no le cueste nada activarlo. Quien esté muy motivado y le apetezca mucho meterse en el mundo de la energía, pues que tenga esa capacidad, ¿no?, de conocerlo, interesarse, cambiar un montón de cosas. Pero si queremos que sea masivo tendría que ser mainstream, por así decirlo, ¿no?, de cómo cambiarte de comercializadora.
Yo por añadir poco a estas alturas, y lo puedo llevar un poco por la vía de la información, ¿no? Al final, para que la gente esté interesada, tiene una barrera de conocimiento previa para enterarse de todos sus conceptos que actualmente no tiene ningún sentido, ¿no? Porque, bueno, tengo compañeros que han trabajado también en OTCs y muchas de las preguntas son directamente enfocadas a explícame mi factura eléctrica. Entonces, partimos de que ya es complejo entender el contexto general de las comunidades energéticas. Imagínate si encima partes de ni siquiera entiendo el concepto de mi energía normal. Entonces, pues nada, enfocar más esfuerzo a conocimiento energético, sobre todo cuando es una parte tan grande de la vida de la gente, pues que haya un poquito más de conocimiento general, sin más. ¿Se puede escoger el pelo con las manos? Vale. Lucas, tú antes señalabas la importancia de que una comunidad energética es sostenible solamente cuando es rentable. Gracias. Entonces, os pregunto un poco, ¿no? ¿Qué innovación operacional es vital para maximizar el ahorro y el rendimiento? Así es mío. Vale, gracias. Espera, que le voy a dar esto a... Si ves que se te cae de aquí, te puedo dar uno de mano, lo que prefieras. No, no se cae, no te preocupes. Sí, gracias. ¿Vas a llevar la chaqueta puesta o no? ¿Vas a llevar la chaqueta puesta? Hola, hola. No llevo chaqueta. Ah, la que te has quitado. Ah, no. que no Es sabía un que abrigo. esa era. Ah, ya, lo hemos recuperado. Sí. ¿Quieres empezar tú? Vale. Está muy pegado esto. O sea, evidentemente, a largo plazo, la sostenibilidad de las comunidades energéticas tiene que estar mantenida por inversión privada, no inversión pública. No puede ser que dependa de una inyección desde el lado público para que eso tenga sentido. Entonces, hay que facilitar, utilizar Ay, que se ha toda... quitado esto. Ah, déjame que te lo pongo yo en un momento. ¿Ahí? Sí, ¿ahí te molesta en la boca? No, estoy bien. Vale. sonido. Gracias. De todas ¿No formas, tiene sonido? Ah, este. A ver, Vale. sí, ya estamos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Creo que en cuanto habla lo pierdo. No, estamos enteros. Vale. Como comentaba Carlos antes, el hecho de que los cálculos sean a posteriori, que permita utilizar mucho mejor la energía que se tiene, el hecho de no poder ahora mismo utilizar realmente los excedentes dentro de la propia comunidad, que haya más facilidades para repartir esa energía, más facilidades también con el uso de tecnologías de baterías y almacenamiento para aprovechar realmente la energía sin tener que jugar con las reglas al límite de lo que se puede hacer por la regulación. Quizá favorecer el hecho que las comunidades energéticas sirvan para ser islas de regulación, en la cual no se apliquen exactamente todas las reglas que se aplican en el mercado normal, porque tampoco tiene un funcionamiento normal. Y en general tratar de integrarlas en todos los procesos energéticos por lado de las empresas, que aprovechen sin involucrar a la persona, sobre todo, facilitando la vida de la gente y que no tenga que tener un seguimiento exhaustivo de lo que hay, porque al final la gente tiene sus vidas, es muy cansado. ¿El qué? Entonces, que nos permitan tomar el control de la operación de la manera más sencilla posible para devolverle a la comunidad energética todo el esfuerzo que ellos ponen también. Los aros, claro. ¿Cuál era la pregunta? ¿Hacia dónde tiene que ir la innovación? La innovación operativa, ¿no? operativa. Sí, nada, tenía un par de cosas apuntadas. Yo creo que tiene que darse soluciones completas, ¿no? De que el mantenimiento, la revisión, asesoramiento vaya como todo en un pack, porque si no, creo que cosas sueltas puede como no acabar de encajar. El tema de la demanda, que ya hemos hablado ciertas cosas, y ver cómo evolucionan otros modelos de negocio, porque sí que es bastante dependiente, ¿no? Que lo hemos comentado, de la gente mira mucho al final el tema de la financiación, cuánto se va a ahorrar, ¿no? Entonces, si nos vamos quedando cortos con los modelos actuales, pues los nuevos que se vayan generando, ¿no? Es muy interesante, pues esos temas de creación, flexibilidad. Habrá que estar bastante atentos para conseguir o financiar mejor o que se consiga más ahorro con lo mismo, para generar como más interés, ¿no? Pues si vamos a movilizar mucha inversión privada, creo que también es una parte importante. Pues sí, bueno, no tiene sentido que yo hable de la parte más técnica o tecnológica, pero bueno, sí que quería, enlazando un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Que normalmente en comunidades energéticas pensamos en el arquetipo de planta fotovoltaica de uso colectivo, ¿no? Pero las comunidades energéticas pueden ser algo súper amplio. Entonces,
ahí, en mi opinión, hay parte de la innovación que podemos generar dentro de este sector. Pues por poner ejemplos de lo que hablábamos antes, ¿no? Una asociación que se junta para hacer compra colectiva de pellets. No solo es electricidad, no solo es fotovoltaica, no solo es gobierno de producción de energía. Un colegio que se junta para reducir sus consumos y con los ahorros aprovechar. Bueno, pues eso también son vías de innovación, no sé si operacional sería la palabra, pero creo que es importante también que las comunidades energéticas en realidad nos abren un campo muy amplio para tomar decisiones de forma colectiva en torno a nuestra relación con la energía en todas sus formas. ¿Sí? Bueno, yo tengo un poco que añadir. Yo voy un poquito en la línea de lo que comenta Fernando, de que las comunidades energéticas son algo más que autoconsumos colectivos. Tenemos que integrar el tema de la rehabilitación energética también en las comunidades energéticas. Yo sé que este foro es de energía y todos estamos centrados en el autoconsumo, pero es importante que se incluya también. Y estoy muy en línea con lo que ha comentado Lucas, de hacerle a la gente la vida fácil, ¿vale? Que todas esas plataformas de gestión que están súper bien sean sencillas y les sirvan también porque, o sea, también a la gente para que aprenda y se motive a ahorrar, porque muchas veces cuando es algo sencillo y algo muy visual y tú ves tu curva y sabes, y hay gente que sí es muy y sabe interpretar una curva, pero si tú le dices a la gente, mira, este mes has consumido fuera de la hora, de la parte de máxima producción, tanta energía. Si esa energía, en lugar de haberla consumido a las 8 de la mañana, lo hubieras consumido a las 3 de la tarde, así, con este lenguaje, hubieras ahorrado un tanto por ciento más, ¿no? Yo creo que eso es muy básico y que creo que la innovación también tiene que ir de la mano de la pedagogía, pues para conseguir aprovechar mejor esas instalaciones. Y por último, para finalizar, en relación a la tecnología que presenta Carlos de Impact-E, que ayuda a las comunidades energéticas a estimar ahorros y a hacer proyecciones, ¿cómo tendría que evolucionar esa tecnología? Bueno, yo puedo dar mi opinión desde la parte del desarrollo, pero nosotros pensamos que la tecnología, el proveedor tiene que garantizar que es fácil de usar, no puedes quedarte en que es técnico y es difícil, o sea, tienes la obligación de que sea entendible, tiene que ser adaptable al modelo de negocio, la realidad del proyecto, me refiero, a día de hoy hay muchísimos agentes diferentes en el tema del autoconsumo, ¿no? Pues comercializadores, instaladores, gestores, hasta que nazcan desde la ciudadanía. ¿Cómo se financia, cómo se paga, cómo se opera? Hay modelos muy diferentes, entonces la tecnología tiene que adaptarse a esa realidad para hacerlo lo más fácil posible y automatizar todo lo que sea manual. Al final eso no hay excusa, es un poco lo último que podría decir. De todo lo que sea de descargas, recálculos, operaciones, pues bueno, se puede limitar y facilitar la tarea a ese gestor que va a estar trabajando sobre el proyecto. Estaría bien para el uso de la gente, porque ahora mismo, bueno, toda España tiene medidores inteligentes ya a estas alturas. Lo que pasa es que el acceso a esos datos son a un día pasado, con lo cual, pues tú no puedes meterte directamente en tu plataforma y ver los datos, o sea, qué está sucediendo al día de hoy, cuánta energía se está generando, cuánta energía estoy consumiendo, el acceso a los precios. Entonces, estaría bien dar el siguiente paso y que el acceso a los datos sea en tiempo real, que tú te puedas meter en un determinado momento y saber, si te interesa al menos saberlo, la situación actual de tu estado general, de tu comunidad, de tus placas, de lo que sea. Y luego un poco en la línea en la que estamos trabajando nosotros y que está trabajando también Impact-E es hecho el convertir las plataformas de monitorización en plataformas también de enseñanza que acerquen a la gente a los conceptos. O sea, una de las principales pérdidas de potencial a la hora de utilizar energía renovable es su mal uso, no el hecho de que tú no tengas suficiente o que tú tengas demasiado, es el hecho de que tú tienes, pero pues o por cómo te lo han vendido o por cómo te estás funcionando tú, no tienes las herramientas necesarias para saber cuándo tienes que utilizarla, cuándo convendría y qué obtienes tú a cambio de ello, ¿no? Que es verdad que es muy bonito que la gente estuviese específicamente interesada por el factor medioambiental, pero al final el factor financiero es lo que realmente mueve a la gente, ¿no? Entonces, que empuje un poco en esa dirección.
Tenemos ahora tiempo para alguna pregunta del público. Si alguien quiere aprovechar y comentar algo con los ponentes. Hola. Sí. Bueno, era un poco a colación de lo que comentaba Fernando sobre otros servicios que ofrecen las comunidades energéticas. Yo quería preguntaros si tenéis experiencia de, aparte, digamos, del autoconsumo colectivo, sobre todo de alguna comunidad energética que esté también metida en la rehabilitación energética de los edificios. Si habéis tenido alguna experiencia o veis que eso va evolucionando, o bueno, también se pueden ofrecer otros servicios, ¿no? Puntos de recarga eléctrica, etcétera. Pero bueno, en mi caso estoy más interesado en la rehabilitación energética de los edificios. Si habéis tenido alguna experiencia o veis que va evolucionando algo a más o cómo lo veis. Gracias. ¿Algo que comentar? Hola. En cuanto a rehabilitación energética, las comunidades energéticas con las que por lo menos yo estoy en contacto, sí hay mucho interés en hacer temas de rehabilitación energética y sí, de hecho, bueno, yo soy de Cádiz, de Andalucía, han salido ahora unos incentivos que van en línea con temas de rehabilitación energética y están vinculados a comunidades energéticas, ¿no? Tiene una parte además para personas vulnerables y también para personas no vulnerables y sí hay comunidades energéticas que ahora, cuando han visto estos incentivos, quieren intentar meter o sea, saltar no solo del autoconsumo colectivo a hacer también ese tema y están explorándolo. En cuanto a otros servicios, bueno, sí, puntos de recarga de vehículos eléctricos sí conocemos varias. Aparte también temas de oficina de energía, ¿no? de ahorro energético, de eso lo intentan poner casi todas. Y no sé si, bueno, tema de compra colectiva también, conocemos experiencias. Y sí, normalmente el autoconsumo colectivo es lo que decimos la punta de lanza y es lo que empieza todo el mundo, pero luego empiezan a haber otra serie de actividades y además debe ser así. Y se empiezan a animar a hacer otras cosas y es como debería. Y bueno, y por supuesto también, perdón, pero yo trabajo mucho temas de pobreza energética también. Hay muchas que meten también eso de la pobreza energética dentro de la comunidad energética. Además tiene todo el sentido, porque todas las medidas en relación a paliar la pobreza energética las están enlazando. Las medidas, me refiero, de regulación que están saliendo de normativa. Con lo cual también están sirviendo las comunidades energéticas para vehicular todo eso. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Buenos días. Perdón. A mí me gustaría plantear, en el caso de optimizar, si me levanto, en el caso de que habéis comentado, Carlos y Lucas, de optimizar los coeficientes en comunidades energéticas, a mí se me plantea una duda de si en un futuro los coeficientes podrían plantearse en ex post, el hecho de optimizarlos en el beneficio de toda la comunidad, cómo luego los beneficios, y para que sea justo entre todos los vecinos, el reparto de estos beneficios entre todos los clientes o los usuarios de esa comunidad energética. Es básicamente un planteamiento ético o, bueno, de justicia, digamos. Gracias. ¿Quieres decir tú o puedes decir luego yo? Vale. ¿Te refieres a cuando se hace como todo el reparto y luego cómo garantizar que todos tienen un reparto justo? Sí, exacto. La idea es, si tú optimizas, por ejemplo, los coeficientes de manera conjunta entre toda la comunidad, ¿cómo luego puedes asegurar que no estás perjudicando a un consumidor porque le sea mejor asignarle un coeficiente más alto en detrimento de otro que pueda tener un coeficiente más bajo y no se le puedan asignar tantos ahorros? Solo plantearlo. Yo creo que lo primero es saber que
qué tipo de acuerdo, qué tipo de modelo de negocio se está rigiendo en ese autoconsumo. Es decir, si a cada uno compra una parte de la instalación y siempre le corresponde esto, o puede ser que tengan un porcentaje variable que año a año, ¿no? Como si pagaras una suscripción, ¿no? Primero un poco ver eso, pero luego es hay que hacer el ajuste para viendo si lo que nosotros intentamos siempre es como minimizar el autoconsumo, ¿no? Luego podemos un poco complicarlo con tema de precios y demás, pero como ahora los tenemos que fijar hacia adelante, ¿no? El hacer el cálculo de, vale, cada persona tiene este porcentaje. Hacemos como el cálculo de cuál va a ser el reparto. Luego, a final de año, lo podríamos revisar si ha sido así. Porque, claro, haces el reparto en función de la previsión de demanda y de producción. Pero, bueno, luego, si luego la climatología va a ser diferente a la previsión que has tenido, habrá que reajustarlo. Aquí pueden pasar dos cosas. O que para el siguiente año lo reajustes o que a final de año lo hagas como un equilibrio, ¿no? En lo que ha pagado cada uno. Al final, ahora mismo, con la situación actual, es realmente muy complicado para la gente normal que realmente optimicemos sus coeficientes, ¿no? Si hay pues 20 viviendas apuntadas, cada una por su cuenta, si tú optimizas los coeficientes y es asimétrico, ¿no? Al final, pues como que ahí puede haber una sensación como de injusticia en algunos de los casos, ¿no? Es especialmente fácil optimizar coeficientes para ayuntamientos que tienen un único pagador, entonces ahí puedes hacer un poco lo que te dé la gana. Con empresas grandes que tienen varios puntos de consumo también se puede optimizar, y con la gente se podría, actualmente, con las reglas actuales, pues que el cómputo anual, haciendo un cálculo a futuro, trates de que sea exactamente el mismo entre todos, aunque la variación entre coeficientes pues sea distinta, ¿no? Luego ya si nos metemos en modelos más complejos que puedan venir en el futuro, en el cual realmente no hay una asignación directa, se pueden hacer bolsas de dinero o bolsas de coeficientes o bolsas de energía que se reparten según necesidades. Ahora mismo el modelo portugués, me parece, por ejemplo, que tiene un segundo reparto energético con los excedentes. Depende tanto de lo que quiera hacer la gente, quién se haya apuntado, por qué motivo y cómo quieran colaborar, que dar una respuesta única es imposible. Al fin y al cabo es qué podemos hacer con lo que queréis hacer y qué nos deja hacer la regulación ahora mismo con las herramientas que tenemos. Entonces, dependiendo se puede optimizar o no, según. Sí, Cuando quieras. buenos días. Sí, Buenos tenía una pregunta, era si tenéis información actualizada de si se prevé para huertos fotovoltaicos en suelo, la ampliación de comunidades energéticas a la distancia hasta de 500 metros a 5 kilómetros o hasta 5 megas, si tenéis información de última hora, incluso con la ley actual. La segunda pregunta es, ¿requisitos en algunos casos se puede ampliar la distancia de esos 500 metros o la potencia? Ver en qué casos y qué requisitos hay que cumplir. A 5 kilómetros iba a ser el mes pasado y cayó en Congreso. Ha habido una recuperación de ese Real Decreto que me ha llegado una noticia que no he conseguido abrir hoy de camino aquí porque no tenía internet, así que no sé si hay noticias de hoy específicamente. Y a nivel de potencia sí que deberían aumentar un poco, en mi opinión, la facilidad del procesamiento de las comunidades por encima de los 100 kilovatios, que creo que se empieza a quedar corto, pero actualmente noticias al respecto no tengo. Mucho más de 5 kilómetros no sé si tiene sentido también, porque es verdad que es una cuestión de red y hay unos requisitos de puntos de conexión, de estabilidad de la red, etcétera, que al final hay que tener en cuenta. Pero a nivel de distancia yo entiendo que debería ser dentro de poco, con suerte, no lo sé. Sí, pero actualmente en algunas zonas, tengo entendido, por ejemplo en Andalucía, que incluso se puede hasta 2 kilómetros en lugar de los 500 metros. Ah, bueno, dices con suelo, ¿no? Sí, en suelo. Sí. Suelo no sé si va a avanzar más o no. Es verdad que 500 metros para suelo, teniendo en cuenta que pueden ser mucho más grandes, pues es que de un lado al otro de la planta puede haber 500 metros. Sí, pues sí, es una grande, así que no, noticias de esa no tengo, lo siento. No, bueno, lo que comentabas de los reales decretos, había un Real Decreto Ley que cayó en junio y ahora había un Real Decreto que creo que terminaba en octubre, estaba en periodo de alegaciones y que, bueno, se entiende que va a salir, porque el Real Decreto no tiene que pasar luego por el Congreso, y se espera que sea antes de finales de año, y también había un tema de ampliación también de instalaciones en suelo. Pero, bueno, hasta que no salga,
pero se espera que salga antes de final de año. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Tenemos que ir ya cerrando y os animo para concluir a que expusierais en un minuto, más o menos, ¿no?, un poco cómo tiene que ser la hoja de ruta para ese despliegue masivo de las comunidades energéticas. Podemos empezar, si queréis, en orden inverso y que empiece Lucas. O Carlos, bueno, da igual, como queráis. Nada, lo hemos estado comentando todo. Yo creo que lo primero, agilizar la tramitación. Si no hay muchos proyectos o mucha gente que se nos va a caer de la iniciativa que tiene. El estudiar, permitir y ver cómo confluyen otros modelos de negocio, porque igual el de excedentes en algún caso con los precios se puede quedar corto, ¿no? Y aunque haya como mucho ánimo en cuanto a lo que es el tema de la energía, son proyectos de ahorro, y cuando empieza a flojear un poco la parte del ahorro, pues también un poco como que a la gente igual le cuesta sumarse. Entonces, bueno, un poco como lo veo. Y nada, un poco sobre todo eso. Facilitar la tramitación, agilizarla y ver cómo avanzan otros modelos de negocio y cómo podemos colaborar con ellos. Sí. Pues bueno, detrás de las cortinas por la parte tecnológica, como comentaba Carlos, permitir la innovación en los modelos de reparto, de utilización de tecnologías y de aplicación de diferentes modelos, porque hay ya actualmente un montonazo de modelos de proyectos europeos, de proyectos incluso nacionales, que utilizan simulaciones que funcionan muy bien, pero que no se pueden aplicar porque no te dejan, porque no es posible. Y luego, pues delante del telón, digamos, pues eso, tener una comunicación clara, concisa, enfocada al usuario, y que la comunidad energética no sea algo desconocido en el mundo general, ¿no? Que esté de caras para afuera y que sea el modelo general de compartir energía. Bueno, creo que si queremos que de verdad haya un despliegue masivo de comunidades energéticas, no nos podemos olvidar que la base de las comunidades energéticas es la ciudadanía, es la gente, son las pymes, y que además así lo dice Europa. Y para ello necesitamos que no se pierda esa confianza, que se siga manteniendo, y que, aunque vaya de la mano de ese desarrollo tecnológico, no podemos dejar de lado que la ciudadanía necesita esa confianza y ese apoyo para involucrarse. Bueno, yo por hablar de mi libro, sumado a lo que han dicho mis compañeros, pues yo creo que en el momento en el que nos encontramos, un impulso muy grande a este tipo de iniciativas puede venir de las entidades locales, porque tienen capacidad, porque tienen en muchos casos cubierta, o sea, los materiales los pueden aportar, porque permiten conectar muchísimas piezas, tanto las personas en situación de vulnerabilidad, el colegio en nuestro caso, los comercios, la ciudadanía, y porque dan esa seguridad. Pueden dar esa seguridad para impulsar estas iniciativas y dar ese soporte. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Silvia, a Fernando, a Carlos y a Lucas por compartir su conocimiento. Y por trazar una hoja de ruta que ya va empezando a ser más clara para esta implantación masiva de comunidades energéticas. Y bueno, esperemos que este debate haya sido también muy enriquecedor para todos. Muchas gracias.